Mi mamá no se podía levantar y mi mamá se sentó cuando terminaron la oración. Y hoy le agradezco a mi Señor que hubiera llegado la vida de mis padres, porque durmieron en el Señor, porque nos dejaron un legado en el cual nosotros como hijas estamos andando con el Señor. Dios les bendiga. Hoy queremos traerles a ustedes un testimonio de vida de aquellas columnas de nuestra iglesia. Quiero nada más y nada menos que escuchen conmigo la historia de la hermana Elena Canducho, María Elena Canducho, más conocida como la hermana Elenita. Hermana Elenita, Dios le bendiga. Amén. Bienvenida al Redil. Amén, hermano. Muchas gracias por la invitación. Queremos comenzar a contar la historia de nuestros ancianos, esas columnas de la iglesia que nos han permitido enamorarnos cada día más de este evangelio a través de sus testimonios. Hermana Elenita, cuéntenos quién es Elena Canducho, ¿dónde nació? Bueno, gracias por esta invitación a mi hermano Mario. Bueno, nací en Ortega, Tolima. Soy tolimense. Mi tierra es mi Tolima Grande. De la edad de 7 años, en toda la violencia que hubo en el Tolima por política, nos trasladamos al Caquetá. Mis abuelos fueron perseguidos, mi papá, mis abuelos fueron perseguidos por la violencia, por ser liberales. Entonces ellos salieron por el monte, nosotros nos enviaron por el camino de la carretera y llegamos al Caquetá, siendo una niña de 7 años. Familia. Llegaron al departamento de Caquetá y se radicaron junto a sus padres en un sector del municipio de La Montañita, donde posteriormente llegaría por primera vez el evangelio del nombre de Jesús a este departamento. ¿Dónde radicaron? En Montañita. Montañita, no precisamente en el pueblo, sino en una vereda de Montañita llamado El Mesón. Ahí vivíamos con mis papás, con mis abuelos. Yo ya era una adolescente de unos 10, 11 a 12 añitos. El evangelio llegó a la vida de mi papá y mi mamá. Mi papá llamaba Jesús Antonio Canducho y mi mamá María Antonia Chilatra. Ellos eran evangelizados por unos hermanos de la Alianza. Ustedes son del Mesón, una vereda, donde prácticamente comenzó el evangelio en el Caquetá. Sí, donde llegaron los primeros misioneros, el hermano Saúl Ramírez y el hermano Saúl Rodríguez. Estos misioneros llegaron en busca de la familia Mancera, quienes habían llegado de la Morena Valle y traían el evangelio del nombre de Jesús, con la finalidad de apoyarlos y poder iniciar una obra de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el Caquetá. Fue allí cuando sucedió el primer milagro, que no había sido registrado en la historia de la llegada del evangelio, pues por confusión llegaron a la casa de unas personas de otra denominación pensando que eran pentecostales, y fue ahí, durante ese culto, que una mujer enferma y postrada en cama fue sanada por el Señor Jesucristo. ¿Por qué llegaron ellos allá? Porque ellos venían buscando a los hermanos Mancera, que se habían venido de la Morena Valle. Entonces ellos llegaron ahí porque en Montañita les dijeron que en la vereda del Mesón habían unos evangélicos, pero no era Mancera ni era... Y los de la Alianza estaban evangelizando a mi papá. Y eso es tan hermoso porque en esos días mi mamá estaba ya muriéndose. Ya mi mamá ya no comía, ya mi mamá no se levantaba. Nosotros le hacíamos todo lo que había que hacerle. Solamente estaba esperando la muerte. El día que llegaron los misioneros al Mesón, a la casa del hermano Zenón García, que era un evangelista de la Alianza, y el hermano Daniel García, entonces ellos se acordaron de mi papá y mi mamá que los estaban evangelizando cuando llegaron los misioneros de la Pentecostal. Entonces ellos fueron a la finca, a la finquita donde vivíamos, y los invitaron a culto y vieron que mi mamá estaba bastante enferma, no podía moverse. Y recuerdo que fueron y cortaron unos palos así largos y con las cobijas hicieron así como una hamaca. Una camilla, una hamaca. Y ahí acostaron a mi mamá y se la llevaron. Nosotras éramos pues pequeñas y nos quedamos llorando porque pues dijimos que seguro no volvíamos a ver a mi mamá. A nosotros no nos llevaron, nos dejaron en la casita, en la casa, y ellos se fueron. Y esa noche hicieron el culto y oraron por los enfermos. Mi mamá no se podía levantar, mi mamá estaba ahí en esa cosa que le hicieron. Entonces cuando
oraron por los enfermos, los misioneros. Dice mi papá que le colocaron las manos a mi mamá, sobre mi mamá, y oraron por ella. Y mi mamá se sentó cuando terminaron la oración. Mi mamá se sentó y cuando les sirvieron a ellos la comida, mi mamá no comía nada. Cuando les sirvieron la comida a los misioneros, hermano Saúl y al hermano Rodríguez, el pastor, el misionero, lo primero que hizo fue tomar su comida y pasársela a mi mamá. Y mi mamá empezó a comer. Y eso fue una alegría muy grande para ellos, pues. Para mí también, pero porque nos contaron, no porque lo vimos. Pero lo más bonito fue que al otro día mi mamá llegó caminando a la casa, porque ellos se quedaron allá. Ese día, al otro día, fueron bautizados 11 personas. Ese fue el relato que nos habla la historia del Evangelio de Caquetá, donde los hermanos Saúl y el hermano Rodríguez, creo. El hermano Saúl Rodríguez y el hermano, ay, se me olvidó el Bueno, nombre. los dos hermanos que venían buscando a la familia Mancera. Llegaron y preguntaron y por equivocación llegaron allá al grupo de la Alianza. Ese Sí, fue el primer culto que realizaron. Ese fue el primer culto que se y realizó. ahí se manifestó el Señor. Ahí se manifestó el Señor. Y ahí se manifestó el Señor tan hermoso porque los de la Alianza se hicieron bautizar. Los hermanos, el hermano Saúl o el hermano José Rodríguez y Saúl Ramírez. Eran los misioneros de la Pentecostal. Sí, bautizaron a los de la Alianza. A los de la Alianza. Y bautizaron a mi papá y a mi mamá. Entonces, pues eso fue una bendición muy bonita. Lo más feliz que me sentía era de ver a mi mamá caminando. Eso le iba a preguntar, ¿qué sintió cuando usted ve que su madre llega? Sí. ¿Qué dijo usted? ¿Qué pensó? No. ¿Qué recuerda? Pues la alegría muy grande de ver a mi mamá caminando, porque ella se la llevaron fue así, en una cosa, una hamaca. Y verla llegar caminando, pues eso nos costó hasta lágrimas, pero pues de verla a mi mamá caminar, claro, caminando. ¿Qué pasa de ahí ese momento en adelante con la vida de Elena Canducci? Bueno, nosotros seguimos, porque de ahí nos siguieron visitando. No recuerdo muy bien cómo fue la búsqueda para encontrar a los Manceras, eso no lo recuerdo. Lo único que recuerdo es que ya los Manceras venían a hacer culto al mesón y los del mesón nos íbamos para, ¿cómo se llamaba eso? De Penella, para la Unión Penella donde estaban los Manceras. Eso era muy bonito, porque no había carretera, no había nada. Eso era caminando, el que tenía su caballo en su caballo, pero nosotros pues no teníamos sino... Y no eran los 10 minuticos que hay de nuestra casa a la iglesia. Y que nos da pereza a veces irnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo era más o menos? Eso eran horas, porque eso tenía que irse uno muy temprano, hermano. Casi en la mañana para llegar en la noche allá, en la tardecita. Sí. A disfrutar la fiesta y volverse en la noche. Eso era como un día de camino del mesón ¿cómo se llama? A la Unión Penella. ¿Usted recuerda en qué año fue eso? Aquí tengo. Venga, que yo estaba que le preguntaba para qué era el papelito. Porque aquí tengo. Mire, 1960. Lea, esa es una tarjeta de las cuales nos daban para el ayuno. Qué bendición. Y esa la tengo de recuerdo. Aquí se las muestro ahora, se los voy a colocar ahí en la pantalla. Este recuerdo que tiene la hermana Elenita, que sé que es un tesoro grande. Sí, es de mi mamá. De su mamá. Porque ella era adulta, yo era una niña, a mí no me daban eso. ¿En qué momento María Elena decide voy a entregarle la vida al Señor? ¿O cuál fue su primer encuentro con el Señor Jesús? Bueno, hermano Mario, pasa que uno de niño, uno o de adolescente, uno no entiende, yo no entendía. ¿Y sabe por qué le digo que no entendía? Porque mi mamá, ella se entregó al Señor y fue una gran cristiana, que ella estaba haciendo el desayuno y ella se colocaba a cantar, picando la cebolla, haciendo cualquier cosa. Ella se ponía a cantar
Y cuando acordábamos nosotras, las escuchábamos hablar en lenguas. No sabíamos qué era eso. Y nos daba mucho miedo. Y nos íbamos y la tocábamos. ¿Qué le pasó, mamá? Porque pensábamos que estaba loca o que eso no lo entendíamos. Nadie nos había dicho de eso, como dijo el apóstol Pablo. Nadie nos había contado que el Espíritu Santo hacía esas maravillas. Sí, entonces nos daba era mucho miedo y no nos gusta. Inclusive, póngale cuidado, hermano Mario y mi niña, que casi no nos gustaba que mamá nos pusiera a cantar porque salía hablando en eso. Entonces eso era como para nosotros, como que era que sentíamos que mi mamá se nos iba a morir, o que estaba loca, o que a qué hora salía corriendo. Sí. Bueno, todo eso pasó en nuestra vida cristiana de niños, de adolescentes. No conocíamos las cosas de Dios como son. Pues como le digo, no nos habían dicho, porque eso fue... El evangelio llegó a la vida de mis padres, así como tan de lleno, y que ellos, la gloria sea para el Señor. Y hoy le agradezco a mi Señor que hubiera llegado a la vida de mis padres, porque durmieron en el Señor, porque nos dejaron un legado en el cual nosotros, como hijas, estamos andando con el Señor. ¿Por qué? Porque tuvimos unos padres que estuvieron ahí, siempre ahí, hasta que el Señor vino y se los llevó. Mi papá murió de 94 años, mi mamá murió de 97 años y medio. Mi mamá no tuvo una enfermedad para morirse no. Murió, durmió en el Señor, pero ella caminaba como una tortolita. Nunca se quejó. Solamente decía mi madre, cuando sentía alguna dolencia, le decía: Señor, dadme fortaleza para soportar las dolencias de mi vejez. Después de esa maravillosa historia, ¿cuándo decide María Elena bautizarse? Hermano Mario, eso fue como algo que en ese tiempo, hace unos añitos, llegaba el pastor bautista a bautizar. Entonces papá le decía: aquí tengo mi hija y que tengo mi hijo, aquí tengo para que me lo bauticen. Yo no recuerdo de haber recibido doctrina, yo no recuerdo nada de eso. Me bautizaron, me bauticé. ¿A qué edad? Yo creo que tenía por ahí unos 11 años o 12. En ese entonces una joven de 11 años era una persona ya muy adulta, o sea, muy madura. Sí. En el campo, pues mi madre a los 14 ya tenía esposo. Sí, o sea, a los 11 años ya tenía una concepción de qué era la vida en ese momento, obviamente la vida de campo. ¿Qué pasa con María después de que se bautiza? ¿Cómo sigue su vida? Sigo ahí en la casa con mis papás y yendo a la iglesia. Pero ¿qué le digo? Como todo joven, como todo niño, como todo adolescente, siempre nos gusta es cuando cantan, cuando las canciones, ¿cierto? Hasta los inconversos van y les gusta es la alabanza. Pero ya llega el mensaje y ya uno como que le da sueño, ya como que quiere acostarse a dormir. Eso pasaba, o eso pasaba conmigo. No, es normal. Hablo por mí. Normal. Eso no meto a nadie más. Sí, es normal. Esa fui yo. Me gustaba hasta que cantaban, pero ya después yo ya no le ponía ni cuidado porque me daba era sueño. O sea, donde hubiera celular en esa época, cogía el celular. Pues sí. Era lo más normal. Porque ahí sí, de pronto ahí sí no me daría sueño, ¿cierto? Ay, poder en el cielo. Bueno, sí. Y bueno, pues seguimos ahí en la iglesia, mis papás. Resulta, hermano, que cuando yo ya tenía como unos 15 o 16 años, me internaron en un colegio con una maestra. Al internarme con esa señora en la escuela, era una escuelita, no era colegio, era una escuelita.
Entonces yo llegué allá y usted sabe, o usted ha escuchado, que en esos tiempos era difícil que lo recibieran a uno por ser uno cristiano. No. Entonces allá decían, porque ya sabían que yo era evangélica. Aquí al que es protestante, viene el no sé qué cura y lo va a excomulgar porque yo no sé qué. Yo me quedaba callada, yo no decía nada. Yo simplemente miraba y yo veía que todos me miraban. Entonces eso pasó tanta cosa, tanta. Y hasta que yo dije, no, yo seguro no voy a poder aquí. Yo prefiero irme para la casa. Pero no. Mi papá y mi mamá me dijeron, no, tiene que estudiar, porque es que si no estudia, que yo no sé qué, que yo no sé qué más. Entonces ahí me cogió la maestra y uno débil. Yo como que me aparté y yo no volví a los cultos, pues porque estaba internada. Bueno, estaba internada, había una fuerza barrera superior. Sí. Entonces no, yo estuve apartada unos días. Pero el día que me reconcilié con el Señor, yo le dije, Señor, bueno, en la iglesia cuando yo me reconcilié, habían hermanitas que recuerdo tanto, que hermanitas, así como soy yo ahora, ancianas, columnas de la iglesia. Yo me iba a ayunar y estaban ellas ayunando. Cuando teníamos un receso, ellas iban y me decían, hermana María Elena, aquí hay hermanos así de la edad suya, tan jóvenes, y no son casados, usted se puede casar con uno de ellos. Fueron como 3 veces que ellas me insistieron eso, hasta que ya no me aguanté. Ya la última vez que ellas me dijeron, yo les dije, mis hermanas, les agradezco mucho su consejo. Sí, yo era joven, es la verdad. Les agradezco mucho su consejo, pero quiero decirles que yo aquí a la iglesia no vine a buscar marido, ni esposo, ni nada que salir. Yo fue a buscar a Dios. Y yo le dije allá en el altar a mi Señor, de hoy en adelante, solamente tú vas a estar conmigo y ayúdame para yo levantar a mis hijos. Y Dios nunca me ha defraudado, nunca me ha desamparado. No tengo que decir ni tengo quejas de mi Señor, solo agradecimientos, porque hasta aquí el Señor Jesucristo me ha ayudado y me seguirá ayudando porque Él es fiel desde el principio hasta el fin. Hay un testimonio, algo que usted me le cuente a los que van a ver este video, que le haya impactado fuertemente, el que más le haya impactado. Aparte de yo veo a mi mamá que se la llevan casi muriendo y regresa a Dios, pero ya cuando usted decide entregarle su vida al Señor y ya cuando usted decide caminar sola con el Señor para sacar adelante a su familia y no buscar una pareja y no dedicarse solamente a Él, ¿hay un testimonio que le haya impactado a usted su vida? Que le cuente a nuestro Señor. Bueno, pues yo tengo un testimonio que eso todavía lo recuerdo tanto, y fue en un culto que vinieron unos pastores a predicar, e inclusive en ese tiempo vino el hermano Zúñiga. Domingo Zúñiga. El hermano, yo conocí al hermano Domingo Zúñiga, yo conocí al hermano Larsen, yo conocí a la hermana Salle, yo conocí a mi pastor, el hermano Alcibiades González, muy querido. Mi pastor que me bautizó, lo amo todavía. Quisiera verlo, quisiera abrazarlo. Quisiera decirle, aquí estoy. Amo tanto a mi Señor hermano Mario, porque me he sentido amada por mis hermanos. Me siento amada. Me siento que me aprecian, porque yo los aprecio mucho. Y en mis oraciones nunca se me olvidan mis pastores. Todavía los recuerdo y oro por ellos
porque eso es lo que el Señor me enseña en su palabra. Orar los unos por los otros, y eso tenemos que hacerlo.